Las 7 de la mañana con 31 minutos. Nosotros continuamos con nuestros diálogos en esta emisión especial de referéndum y consulta popular, y a esta hora de la mañana establecemos contacto con Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo, a quien como siempre le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros, y de lo que vamos a hablar es sobre cómo va la ciudadanía el día de hoy a este referéndum, qué tan informado está por un lado y por otro lado sobre este tema en particular, sobre la reducción de asambleístas. Roger, qué gusto, les saludamos Manuel Escobar y Jaime Rosero. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por estar en este espacio. Y bueno, pues al respecto de la pregunta, la ciudadanía creo que en una campaña bastante corta sí logra entender las preguntas, también tal vez leer los anexos, en el mejor de los casos, pero creo que nos faltó un poco de debate, de ciudadanización de la información al respecto de las implicaciones de todos los cambios que se proponen en el país. No solo el cambio más grande, digamos, el cambio general, que es una posible asamblea constituyente, sino todos los cambios en el diseño político que nos proponen nuestros gobernantes, en este caso, por ejemplo, cambios que se conectan al método de asignación de escaños, en donde los partidos de alcance nacional podrían tener más oportunidades de obtener una curul en la Asamblea Nacional, un espacio en la Asamblea. También la posible eliminación de uno de los fondos que reciben las organizaciones políticas, que es el Fondo Partidario Permanente, y cómo implicaría posiblemente que las organizaciones políticas que son conocidas como organizaciones públicas no estatales pasen a tener tal vez otra denominación más de carácter privado. Y en tercer lugar, la posible reducción de legisladores, que implica pues un retroceso a la representación en el país. No digo que actualmente nuestros representantes sean los mejores que hemos tenido o que tendremos, pero sí implica institucionalmente un retroceso en la representación, porque por ejemplo, en 11 provincias tendremos solo un legislador, en donde la ciudadanía que no se vea representada por ese legislador, pues simplemente, posiblemente no tendrá una representación. Y con ello, la posibilidad también, que como es costumbre de nuestros partidos políticos, pongan a hombres mayores en las cabezas de lista, posiblemente las mujeres y los jóvenes ya no tengan esta oportunidad real de participar en la legislatura, porque solo habrá una oportunidad. Y finalmente, que las leyes, por ejemplo, en nuestro país se aprobarán con 38 votos, lo cual sí nos llama la atención porque sería uno de los países que en parlamentos latinoamericanos unicamerales aprobaría leyes con un número bastante bajo de legisladores. Creo que sería el país con menos representación en ese sentido. Por lo tanto, hay un alcance no con mucha ventaja, sino más bien con desventaja para determinadas provincias, tal como lo menciona usted, que tendrían una representatividad de un asambleísta por provincia. Todas las provincias de la Amazonía tendrían ese Una. impacto, y Mire, Galápagos, mire usted, y lo que tenemos que principalmente. buscar es no la cantidad, sino la calidad, Roger. Por supuesto, no se traduce esta reforma automáticamente o por defecto en mejor calidad, porque podría ser, si hacemos un ejercicio, que el 70% de los legisladores que ingresan actualmente con el actual sistema son malos, y si no se hace ningún cambio a las organizaciones políticas y a otras reformas que son importantes, también dentro de esos 73 legisladores que nos proponen, también el 70% serán malos. Por tanto, tendremos el mismo resultado, porque no se trata de reducir la casa legislativa, sino de cambiar las reglas para que entren las mejores personas y no necesariamente disminuir la casa legislativa, la casa de todos. Pero en definitiva es lo que nos han propuesto. Ahora estamos en un día que podría ser un antes y un después, y veremos en los resultados para bien o para mal para el país, porque en su momento también este poder
se lo trasladamos a la constituyente de Montecristi y los ciudadanos deberán evaluar los resultados que hemos tenido al respecto de esa constitución, pero más allá de la constitución, de la aplicación de la constitución de nuestros gobernantes, porque ahí tenemos dos riesgos. En primer lugar, lo que se coloque en la constitución, porque hay temas de fondo que se podrían tratar, por ejemplo, sectores estratégicos, salud, educación, empleo, temas que son sensibles para los ecuatorianos, y luego la efectiva aplicación, porque naturalmente, y como ha dicho el propio presidente de la República, por principio, lo que se buscaría en este gobierno es generar alternabilidad y que este gobierno no se quede en el poder con esa constitución, sino que hay alternabilidad. Pero no hay garantías de eso, efectivamente, porque ya hemos visto que cuando el ciudadano entrega el poder constituyente, el poder fundacional a a los partidos políticos, pues sí, esta frase que mucho se ha dicho en esta campaña que se está dando un cheque en blanco, se vuelve realidad, porque finalmente terminan cambiando al respecto de sus tesis y sin mayor contraposición de ideas, terminan cambiando e implementando lo que han planteado muchas veces en su plan de gobierno y muchas veces también con base en la coyuntura y en lo que existe. Entonces, y lo que es popular también, porque debemos decir que estas preguntas, eh, la constituyente, digamos, es debatible, las de las bases militares también, pero las otras dos son muy populares. El reducir el número de legisladores, pues, podría sonar muy positivo para la ciudadanía y también el quitarle plata a estos partidos políticos que no han trabajado bien, que no han tenido un buen resultado, a pesar de que la ciudadanía ha demandado acciones, pues también suena positivo. Pero lo que no nos dicen es que detrás hay una intención de cambiar el diseño institucional. Por eso yo el cambio en el diseño político lo denomino la triple reforma porque se cambió el método de asignación de escaños, se reduce el recurso público para los partidos y se reduce la oportunidad de participación política. Y con esto concluyo, ¿qué es lo que nos da como resultado un posible diseño de concentración de poder? Más allá del color que esté ahora en Carondelet, puede ser morado, mañana verde o puede ser de otro color, el diseño estará dado para cualquier gobernante en donde posiblemente pueda concentrar poder de una manera mucho más fácil en un país presidencialista en donde no hay mayor control a la acción del Ejecutivo. Señor Celi, reiterarle el saludo, pero definitivamente uno se percibe, ¿no? Esto de disminuir el número de asambleístas, pero esto no viene gratuito, yo creo que viene por la cantidad de traspiés de asuntos negativos de cada asamblea. Acuérdese de que una asamblea que llegó, creo que exagerado al 10% de credibilidad. Entonces, la gente como que dice, mucho asesor, mucha corrupción, disculpe la palabra, son unos vagos, no hacen nada, tanta plata del Estado gastando en la asamblea. Mejor bajar el porcentaje que a propósito sería unos 15 millones de dólares que bajaría si es que gana esta pregunta. Es decir, el asunto como que va por la parte esta de la imagen negativa de las asambleas, señor Celi. Sí, la ciudadanía tiene razón en el sentido de que los políticos, sobre todo los parlamentarios, ni como institución ni como legisladores individuales, con honrosas excepciones, han logrado conectar con la ciudadanía, con sus demandas y le han dado un buen resultado. Eso es cierto, la ciudadanía está en lo correcto. No obstante, normalmente todas las legislaturas del mundo, muy pocas o casi ninguna, tienen buena aceptación, porque justamente en la legislatura es donde confluye el conflicto y ahí es donde se debe resolver, pero deben ser hábiles las legislaturas para lograr consensos. No pasa en todo el mundo. Vemos, por ejemplo, ahora que el gobierno de Estados Unidos, tras la falta de consenso en su Congreso, no ha logrado aprobar la ejecución de su presupuesto. Después de unos días ya lo ha logrado, pero es algo que ocurre en todo el mundo, es donde confluye el conflicto. Ahora, el, pensemos más allá de los representantes, porque sí, y puedo enumerar y traer a colación lo que ha ocurrido. Violaciones, por ejemplo, han ocurrido declaraciones infortunadas que ojalá no se hayan trasladado a lo concreto, el famoso si roban, roben bien, el asambleísta dibujante, los asambleístas que no prestan atención al pleno,
Y cosas que son visibles, también cosas que no son visibles para la ciudadanía, como conflictos de interés, por ejemplo, como los famosos diezmos, como el presentar proyectos de ley de mala calidad y aprobar también leyes de mala calidad. Todos esos temas pues han trasladado a la opinión pública algo negativo. Pero insisto con lo que decía hace un momento, no es cuestión de cambiar la casa, sino cambiar el contenido. Y si no cambiamos el contenido, y les voy a poner un ejemplo muy claro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene 7 miembros. Se supone que por tener menos miembros, eso se trasladaría o tendría una correlación hacia la calidad. Eficiencia. Ojo que son electos también. Así es. Y aunque son 7, es un desastre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces no es el número, la casa, el color, la forma. Mañana pueden llamarle Senado. Que ojo, esa es una discusión bastante interesante y quisiera también conversarles de eso. Pero no va a cambiar nada cuando no cambiemos el contenido y la sustancia de los partidos políticos. Y de ahí discusiones que se quedarán, ojalá, digamos, en la mente de los políticos son, por ejemplo, la posible reelección en más de 2 periodos de algunos legisladores que tienen o han hecho un buen papel, porque hay legisladores que sí han hecho un buen papel, pero ya no pueden formar parte de la asamblea. En el mundo, normalmente, un legislador tiene la posibilidad de tener más oportunidades de reelección. La bicameralidad, por ejemplo, ¿quién controla el Parlamento ecuatoriano? Si no hay un control interno, lo que hace es que el Parlamento sea una especie de notaría nada más del Ejecutivo, porque se pasan las leyes y como hay una mayoría, no hay discusión, no hay contraposición, solamente se legaliza la normativa, se le da la legitimidad. Y así regulaciones del transfugismo político, la militancia de los partidos, la democracia interna, que ya son discusiones y también con esto termino, no le convienen al político. Al político no le conviene mejorar su partido político porque con mejoras no podría hacer básicamente lo que quiere. Entonces, esa es la reflexión. Esperemos que esta jornada electoral nos dé un resultado alentador para la ciudadanía. Veamos cómo está el clima político y más allá de las encuestas, ver qué está pensando el ecuatoriano. Hay una pregunta, señor Celi. ¿Qué va a pasar si es que hoy el pueblo ecuatoriano decide que este fondo de los partidos ya no se les entregue a estos movimientos o partidos? ¿De qué van a vivir? ¿Va a haber una especie de magnates en los partidos políticos? El que tiene dinero mantiene al partido. Lo que usted decía, ¿no? La democracia interna de los partidos deja mucho que desear. El que más tiene dinero, esté o no esté preparado, es candidato y va en primer lugar. Eso ha pasado. No hay un debate, no hay una elección en las primarias que se llaman internas de los partidos. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta pregunta? ¿De qué van a vivir? Es una pregunta muy interesante al respecto del dinero, como tal, el recurso. Eh, Abre la puerta y sin techo, porque no se establece de forma clara un techo al aporte privado, que puede ser legítimo y beneficioso para un partido político. Y existe, por cierto, ¿no? Eh, pero no como fuente exclusiva. Se abre la puerta también a este dinero ilícito Ujú. que, que busca mecanismos por donde ganar legitimidad, es decir, lavarse. Porque en Ecuador ustedes conectan con el nuevo boom que vivimos, el boom minero, al menos del 50% o más de lo que se exporta en oro, por ejemplo, a otras partes del mundo, al menos del 50%, menos o más, es una cifra que no puede ser reflejada con mayor claridad porque justamente se trata de minería ilegal, viene de la minería ilegal. Entonces, ¿dónde se lava ese dinero? Y los partidos políticos podrían ser una gran oportunidad, pero más allá de eso, y yo les decía al inicio, porque nos deja una duda la pregunta, nos deja la duda si es que como ya no tienen un fondo de funcionamiento, porque el fondo que se elimina es el fondo de funcionamiento institucional de las organizaciones políticas, como ya no tienen ese fondo y vienen de privados, la gran pregunta es si ya dejan de ser organizaciones públicas no estatales o pasan a ser organizaciones privadas, como Pues, no sé, como un tipo social, político, pero no estatal y público, creo que ahí queda la duda, porque
Y queda la duda al respecto de si el Consejo Nacional Electoral va a poder efectivamente ejercer un control sobre el funcionamiento del partido, porque el fondo de campaña queda. Pero yo como partido podría decir, jugando como el abogado del diablo, pero si usted no me financia mi funcionamiento, solo la campaña, controle solo la campaña. Si mi fondo viene de lo privado. Bueno, y quedan dudas y tensiones al respecto de finalmente cuál es el diseño, qué es lo que se va a financiar, y este gran peligro, y gracias por esa pregunta, este gran peligro de que ahora sí, con mayor fuerza, el recurso del crimen organizado se tome en nuestros partidos políticos más de lo que ya están tomados. Y eso es peligroso pues para la democracia, efectivamente. Pero actualmente en el tema del fondo de la campaña no es auditado, Roger. Usualmente También. se les asigna los respectivos presupuestos de acuerdo a los sufragantes que tengan en las diferentes elecciones, pero no se sabe en qué se gasta. Y Claro, hay algunas denuncias de la presidenta que no han hecho la rendición de cuentas. sí, pero eso demuestra una débil institucionalidad y algo que, insisto, no les conviene a los partidos políticos regular, porque finalmente pueden crear normativa más fuerte en torno a financiamiento de la política, el CNE con ello, mayor reglamentación, con más efectividad y eficiencia y tener un sistema mejor como en Chile, por ejemplo. Pero esto pasa no por las leyes o las instituciones, pasa por algo que es más fundamental, que es el sentido de ser de los partidos políticos. Si ustedes le preguntan a un político por qué está militando en un partido y cuál es su ideología, posiblemente no tenga una respuesta clara. Y eso refleja que no tienen un interés público, porque no están presentando, contraponiendo ideas que vienen desde los principios ideológicos del partido, que normalmente esa es la maquinaria que se espera que funcione en una sociedad. Estamos frente también, y es importante decirlo, en un escenario donde los partidos en gran parte del mundo son obsoletos y han provocado que nuestra democracia sea vista como un sistema que no funciona y un sistema peligroso, porque podría dar lugar a arbitrariedad. Entonces, si no conceptualizamos de mejor manera lo que es un partido político y no mejoramos su funcionamiento, podemos tener el mejor diseño, podemos copiar incluso, copiar, pegar la Constitución de Estados Unidos, que no va a funcionar, porque no es el fin social de la política lo público, sino es posiblemente los intereses privados. Y ahí es cuando podemos tener sendas discusiones al respecto de cómo funcionan nuestros políticos, que nada va a cambiar. Roger, si se da paso a la constituyente, algunos nombres de asambleístas ya se ha anunciado de que pasarán a la constituyente. ¿Cómo va a quedar la asamblea? ¿En qué va a trabajar la asamblea mientras está funcionando la constituyente, Roger? Actualmente la Asamblea Nacional ha desacelerado su funcionamiento. La Comisión de Fiscalización, al menos en 30 días, pues no ha sesionado. Y nos llama la atención porque otras comisiones también podrían tener el mismo resultado. El Pleno de la Asamblea Nacional, lo propio. Y más allá de cómo va a funcionar la Asamblea Nacional, si es que hay una constituyente, la pregunta es si la constituyente no se va a declarar de plenos poderes. Porque si se declara de plenos poderes, lo que dentro de sus facultades podría tener la posibilidad de suprimir el poder legislativo que tenemos actualmente y ejecutar regulaciones como lo hizo la Asamblea de Montecristi. Eso es realmente volver a un escenario de mayor inestabilidad del país, porque quienes estén a cargo de la Asamblea Constituyente tendrán incluso posiblemente el poder institucional, en donde la institución que le quiera poner un freno a sus intenciones, como la Corte Constitucional, podría fácilmente ser eliminada. Entonces, la reflexión inicial es la importante. Le estamos entregando un poder que ya entregamos en su momento y que la ciudadanía debe evaluar sus resultados, porque la propuesta que nos dan nuestros políticos no es clara. No nos dicen voy a cambiar A o B, dame el poder. Nos dicen voy a cambiar, pero luego te digo que voy a cambiar, dame el poder de todas formas. Y eso es lo riesgoso
De ahí, si es que no pasare que la Asamblea Constituyente, en el caso de que gane esa pregunta, se declara de plenos poderes, pues la legislatura deberá seguir regulando de forma responsable, no pensando en un modelo de gobierno, sino en un modelo de Estado hacia dónde quiere avanzar. Hay muchas normativas que están pendientes en la legislatura, por ejemplo, la ley de minería, el Código del Ambiente Ujú. y su reforma en materia de salud, lo propio. Y eso deberá seguirse trabajando, de lo contrario no tendría sentido, perdón, no tendría sentido la existencia de un legislativo y ahí sí, el gasto de 50 millones de dólares anuales de un parlamento que no está trabajando para lo que necesita la gente. Y sobre todo en materia de fiscalización y control político, porque creo que nos olvidamos desde la Asamblea Nacional de que debe fiscalizar la acción del Ejecutivo. Obviamente, nos olvidamos de una manera velada y concertada porque no les conviene la fiscalización, pero el funcionamiento actual deja mucho que desear y ojalá este gobierno nacional se dé cuenta de que el hacer las cosas de esa forma, no pensando en un Estado, sino pensando en lo electoral, en el gobierno de turno, en mantener el poder, eso pasa factura a cualquier gobierno. Porque finalmente los resultados están a la vuelta de la esquina y un país tan inestable como el nuestro en materia económica, en materia de crecimiento económico, sobre todo, somos el país con menor inversión extranjera directa de la región. Recibimos menos del 2% de lo que reciben otros países. Entonces, si este país no es administrado con una visión de lo público, en el sentido de que el Estado debe mejorar cómo funcionan las reglas del juego del mercado, de la sociedad, de los negocios, de la política, de la educación, si no se mejora eso, pues podemos cambiar hasta el nombre del país. Cambiemos el nombre del país que tampoco eso va a significar un impacto. Perfecto, con eso nos quedamos, Roger. Muy agradecido como siempre por atender este requerimiento periodístico. Que tenga una excelente jornada. Una excelente jornada también para ustedes. Un abrazo. Gracias al Gracias. doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo